Bueno, hicimos este informe que no he comentado. A ver, muéstralo. Mira, este es el informe que hicimos a 2 años de la Comisión de la Verdad. Y aquí hicimos varias recomendaciones a defensa, pero hubieron 2 importantes. Una, donde le pedimos a defensa que investigara sobre la situación de los archivos que se habían incinerado de manera indebida. Y la segunda fue que adecue su información a las normas de acceso. El Ministerio nos respondió positivamente y nos dijo que iba a revisar sus lineamientos, su actuación. Pero hasta la fecha, finalmente, no ha emitido ninguna resolución y tampoco ha hecho ninguna investigación, y lo único que he encontrado es una resolución donde se da, del año 2008, donde se facilita la información al Poder Judicial y al Congreso, pero referido a invitaciones, pedidos de opinión pública. Entonces, claro, no respecto a los pedidos de información del Ministerio Público ni del Poder Judicial. Pero después de este informe, la Defensoría sacó 3 informes más sobre todo el proceso de reparación, de justicia. Y ahí señalaba que seguían estos casos, y frente a eso no quisimos quedarnos con la preocupación, sino que convocamos a mesas de trabajo interesantes entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría, los 3. Entonces, el Ministerio de Defensa fueron todas las personas que trabajan ahí en los temas de archivo, nos han explicado que no existían normas en ese momento, que los seudónimos los autoasignaba cada militar, que no hay un procedimiento, que por medida de seguridad. Yo pasaba a Huancayo y me anotaban que pasaba a Huancayo, pero en la práctica me iba a Ayacucho. Entonces los archivos no tienen información y han mantenido lo mismo que nos dicen por escrito, ¿no? Que se ha incinerado, que después de 5 años. Yo les he insistido, junto con el Ministerio Público y el Poder Judicial, o sea, así como ahora tengo algunos casos para rebatirles, en las mesas de trabajo, el Poder Judicial ha rebatido de casos actuales. En un caso muy sonado hace poco tiempo, un abogado de un militar presenta un manual, él era abogado en 2 casos. Se presenta un manual en un caso para decir que en el manual, en la página tanto, no se dice que se respetan los derechos humanos y por tanto la práctica no es sistemática, ¿no? En el otro caso, no había presentado. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese manual no se percató y en las últimas páginas se habla de la eliminación a los que eran involucrados, ¿no? Entonces, no se había percatado y con eso el juez sanciona e impone una responsabilidad, ¿no? Y luego quiso retirar un documento diciendo que no, me equivoqué, que ese no es el manual exacto, que hay ese otro manual, que no sé qué. Entonces, el tema es ese, ¿no? Si la información es tan variada, las respuestas son tan distintas, siempre te quedas con esa impresión de que el tema es voluntad, es hacer los esfuerzos. En algún momento, en la última mesa fue este año, en el mes de abril, yo les decía a ellos, es importante hacer los esfuerzos porque eso afecta a los militares que están investigados, ¿no? Tanto aquellos que señalan ser inocentes como incluso a los que no dicen nada, porque cualquier persona tiene derecho a un debido proceso, no puede permanecer sin plazos debidos. Entonces, pero si no se entrega información, si no se contribuye, si no se colabora, es muy complicado que los procesos puedan alcanzar celeridad. Más allá de los problemas que tiene su sistema, de todo el proceso judicial, la identificación es básica para poder avanzar. Y eso nos preocupa en la Defensoría, por eso hemos propuesto estas mesas, las hemos impulsado. La temática más o menos era que el Ministerio de Defensa exponía sobre todas sus dificultades, todas sus normas y cuántos pedidos de información han respondido. Y el Poder Judicial y el Ministerio Público le explicaba su preocupación frente a casos últimos donde han recibido respuestas contradictorias, y siempre ahí nos quedamos nuevamente en ese punto muerto, ¿no? Que no hay una respuesta que satisfaga al Poder Judicial y al Ministerio Público. En base a las sentencias que señalaba ahora Catalina, nos queda claro que el Estado tiene una obligación. Y su obligación es reconstruir esa información que ellos señalan que se ha generado, y aquella que no la tengan, producirla. ¿Cómo? Existen bases de datos, es muy importante la base que existe, nosotros hemos dicho muchas veces, de legajo personal, porque lo que señalamos acá en el informe, que es interesante, que las hojas de vida que se entregan sí cuentan con datos exactos sobre dónde han trabajado,
en qué lugares, qué cargos. Esas son las constancias, ¿no?, que se entregan. Y aquí está el detalle. Entonces creemos que si se hacen cruces con las bases de información que cuentan los diferentes institutos, uno, dos, que se recupere toda la información que está en diferentes unidades militares, porque como has podido ver, a veces las unidades militares responden. Más bien eso, ya el Ministerio de Defensa sí ha sido muy tajante que sea solamente el Ministerio de Defensa, porque antes respondían de todas las diferentes unidades, ¿no? Entonces, nosotros decimos, si se recoge de todas las unidades donde habría información y se hacen los cruces, creemos que se podría cumplir con este deber de entregar información. ¿Por qué daría la impresión o la sensación, y tal vez es efectivamente así, que son los afectados civiles quienes saben y de alguna manera reclaman por las reparaciones y no los afectados militares, que se sienten más bien excluidos de ese proceso cuando, como tú bien dices, o sea, claro. Sí. Creo que parte por una equivocada concepción, ¿no? O sea, lamentablemente quizás de los propios institutos no se ha incorporado la información suficiente para que los efectivos militares y aquellos que están en retiro también conozcan sus derechos. Lamentablemente, como muchos de esos procesos que se han iniciado, algunos de ellos son contra efectivos militares, otros contra efectivos policiales, como también contra presuntos terroristas, se cree que porque están procesados no tienen derechos o no les corresponden las reparaciones, y eso no es así, no es así. Las reparaciones, debe ser bien clara la norma, es para todos. Cuando nosotros hablamos de víctimas, hablamos de víctimas civiles y militares, y policiales, obviamente. O sea, no hay que hacer ningún distingo, ¿no? Como lo dije en mi exposición, la muerte de un militar le duele tanto a su madre como a aquella señora que murió su hijo, un civil, ¿no? La desaparición es igual. Entonces, ellos tienen los mismos derechos. Lo que dice la ley es que se tienen que registrar. Estos registros incluso los tienen que enviar sus propios institutos. El Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior tiene. Sentimos cierta... como que no se sienten incorporados, que parte por una equivocada concepción desde sus propios institutos. Nosotros quisiéramos, y varias veces hemos tenido reuniones para hacerles entender que eso no es así. Ellos también tienen todo el derecho a reclamar, y si el Estado no les hubiera indemnizado a los familiares, no les hubiera indemnizado a los hijos, a las madres, a las esposas, ellos pueden acudir al Registro Único de Víctimas y recibir las reparaciones que están señaladas ahí, porque las reparaciones están señaladas en función al daño que se ocasionó, ¿no?, a la violación. Si fue un desaparecido, esa persona fallecida, ejecutada, torturada, ahí está. ¿Cuáles son los derechos a cada uno de esos sectores? Ellos también pueden ir. Y es más, si revisan el Registro Único de Víctimas, verán que ya hay personas, ¿no?, de los cuerpos, de las fuerzas del orden, que están inscritos como víctimas. ¿Cuántos más, digamos en porcentajes de manera general, son los civiles que los militares inscritos? Mira, no tengo acá los datos y son bastante altas, pero seguramente debe haber algún margen mayor de los civiles que los militares, ¿no? Seguramente. Pero el registro es un registro abierto, o sea, no está cerrado, el registro permanece, los efectivos militares pueden también acudir, y como te digo, seguramente pues también es una realidad que hubieron más víctimas civiles, y eso no significa que también fue muy alta la cifra de las fuerzas del orden, y estos registros están abiertos.